Tengan un saludo cordial. El día de hoy, tanto mi grupo y mi persona les hablaremos sobre la estructura de capital y políticas de dividendos. Entre los integrantes tenemos a Tito de la O, Tomás Porta y Toribio Quiñones. ¿Cuáles son los límites de deuda? Los límites de deuda del uso de deuda varían según el ámbito personal, empresarial o público y definen el umbral de seguridad para evitar impagos o crisis financieras. Según las finanzas personales, nos dicen que el límite de deuda se divide en tres: capacidad de pago, que nos menciona que es un estándar financiero clave, dicta que las cuotas de todos sus deudas no deben superar el 35% o 40% de tus ingresos netos mensuales. Pueden utilizar herramientas como la guía del BBVA para evaluar tu salud financiera. El uso de tarjetas de crédito se recomienda que la proporción deuda límite, uso de crédito disponible, no supere el 30% para mantener un historial y puntaje crediticio. Y como último punto, protección legal. Ante el incumplimiento de pagos existen límites sobre los bienes y cuentas embargables. Antes de solicitar un préstamo, puedes revisar tus números utilizando el simulador especializado en Scotiabank Perú. En el ámbito empresarial, nos dice que el límite de deducibilidad de intereses, tributariamente como el regula la SUNAT, existe un tope en el uso de deuda financiera. Las empresas solo pueden deducir intereses netos hasta un límite del 30% del EBITDA tributario. Y la deuda pública o macroeconómica nos menciona pues límites nacionales y subnacionales. Los países suelen fijar topes legislativos a cantidad total que pueden pedir prestado, a menudo prestado como un porcentaje del PBI. En el caso de Perú, el Consejo Fiscal mantiene un límite legal de deuda pública del 30% del PBI. Las regulaciones internacionales nos menciona que son organismos como el Fondo Monetario Internacional, el FMI, establecen lineamientos y salvaguardias para controlar la vulnerabilidad en las deudas de los países. Más detalles nos menciona que los podemos ver en International Monetary Fund. Como otro punto, el escudo fiscal. ¿Qué es el escudo fiscal? Nos menciona que el escudo fiscal es una reducción en la renta imponible de una persona física o jurídica, que se logra mediante la deducción de gastos permitidos, como intereses, hipotecas, gastos médicos, donaciones benéficas, amortizaciones y depreciaciones. Estas deducciones reducen la renta imponible del contribuyente en un año determinado o aplazan el pago de impuestos sobre la renta a años futuros. En definitiva, los escudos fiscales reducen el importe de los impuestos a pagar por la persona física o jurídica. ¿Cuál es la fórmula para el cálculo fiscal? Nos menciona que para calcular el escudo fiscal debemos utilizar la siguiente fórmula. El escudo fiscal es igual al valor del gasto deducible de impuestos por la tasa impositiva. Por ejemplo, si tenemos 1.000 soles, en este caso, de intereses hipotecarios y una tasa impositiva del 24%, su deducción fiscal será de 240. Puede deducir hasta 750.000 de intereses hipotecarios en 2024. En 2025 esta cifra asciende a $1.000.000. Bueno, les pasaré con mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, ahora hablaremos acerca de evaluación y presupuesto de capital de una empresa apalancada. Esta consiste en determinar el valor de una firma o de algún proyecto de inversión considerando ciertos efectos derivados de la incorporación de deuda en su estructura de capital. El apalancamiento financiero modifica los flujos de caja y el riesgo de la empresa debido a la presencia de cargas financieras como intereses que son deducibles de los impuestos. Ahora, existen varios métodos de evaluación, entre los cuales tomaremos en cuenta el valor presente ajustado al costo promedio ponderado de capital y el flujo de caja de capital. Ahora, detallaremos un poco más sobre los métodos ya mencionados, empezando por el valor presente ajustado. Este enfoque evalúa el proyecto o la empresa separando el valor del negocio operativo de los efectos colaterales del financiamiento. Se calcula bajo la siguiente premisa. El valor presente ajustado es igual al valor de la empresa sin apalancamiento más el valor presente del escudo fiscal. Como primera fase, aquí se descuentan los flujos de caja libres a la tasa del costo de capital propio si la empresa estuviera financiada al 100% con patrimonio. Como segunda fase, se calcula el valor actual de los ahorros fiscales generados por el pago de intereses de la deuda descontados a la tasa del costo de la deuda. Como segundo punto tenemos al método del costo promedio ponderado de capital o WACC.
Este es el método tradicional, donde los flujos de caja libres esperados se descuentan utilizando una tasa única que refleja el costo de las distintas fuentes de financiamiento. La fórmula del WACC incorpora el beneficio fiscal de la deuda directamente en la tasa de descuento. Como podemos observar, la fórmula, donde E es el patrimonio de la deuda, V el valor total, RE el costo del capital propio, RD el costo de la deuda y TC la tasa del impuesto a la renta corporate. Después tenemos el tercer método, que es el flujo de caja de capital. Este método evalúa exclusivamente el flujo de caja que pertenece a los accionistas, que vendría a ser el flujo remanente después de cumplir con el servicio de la deuda, como el pago de intereses y amortizaciones. Estos flujos se van a descontar a la tasa de costo de capital propio apalancado. Ahora continuaremos con los dividendos y otras retribuciones. La política de dividendos y retribuciones forma parte de las decisiones de financiamiento y asignación de capital de la empresa. Esta determina la proporción de las utilidades netas que se van a distribuir a los proveedores de capital propio, que vendrían siendo los accionistas, como rendimiento de su inversión, versus la proporción que se retendrá para ser reinvertida en la organización. Aquí vamos a ver distintas formas de retribución al accionista, partiendo por dividendos en efectivo, en acciones y recompra de acciones. Detallando y explicando un poco más sobre las formas de retribución al accionista, vamos a empezar por los dividendos de efectivo. Esta es la distribución periódica de un porcentaje de las utilidades de la empresa pagada directamente en efectivo a los accionistas registrados. Representa un flujo de caja directo para el inversionista y reduce la cuenta de utilidades retenidas en el balance general. Aquí vamos a encontrar ciertos tipos de políticas, partiendo por la política de dividendo por acción constante, la política de ratio de pago constante o la política de dividendos residuales, la cual se distribuye solo el excedente tras cubrir el presupuesto de capital óptimo. Después tenemos los dividendos en acciones, la cual consiste en la emisión y distribución de nuevas acciones a los accionistas actuales en proporción a su participación. No genera una salida de efectivo de la empresa, representa un traspaso contable de las utilidades retenidas hacia el capital social. Finalmente tenemos la recompra de acciones, la cual es una operación financiera mediante la cual la empresa adquiere sus propias acciones en el mercado abierto o a través de una oferta pública de adquisición. El efecto financiero que tiene es que, al reducir el número de acciones en circulación, va a incrementar automáticamente la utilidad por acción y el valor intrínseco de las acciones restantes. A menudo se utiliza como una alternativa fiscalmente eficiente a los dividendos en efectivo o para señalizar al mercado que las acciones están subvaluadas. Le doy pase a mi compañera. Continuando con la exposición, hablaremos sobre el financiamiento mediante el patrimonio de la empresa. El financiamiento mediante patrimonio o fondos propios consiste en obtener capital a través de los socios actuales, nuevos inversores o la reinversión de utilidades. Esto fortalece la solvencia de la empresa y evita el pago de interés y plazos de devolución fijos. Su ventaja es que no genera deuda ni obligaciones de pago mensual, lo que mejora la salud financiera y la estabilidad a largo plazo frente a la crisis. El financiamiento mediante el patrimonio de la empresa tiene dos puntos claves, que es la autofinanciación, que es la financiación interna, y los aportes de capital, que es la financiación externa. La financiación interna son los recursos que la propia empresa genera y retiene para financiar su crecimiento sin recurrir a agentes externos, como los beneficios retenidos, que son las utilidades netas que no se reparten como dividendos a los accionistas, sino que se reinvierten en el negocio. Las reservas, que son las porciones de los beneficios acumulados que la empresa guarda por ley o por estatus para hacer frente a imprevistos o futuras expansiones. Las amortizaciones, que es el desgaste o la depreciación de los activos, que al contabilizarse como gasto retiene fondos en la empresa para su futura reposición. También las aportaciones de capital, que es la financiación externa, en donde consiste en inyectar nuevos recursos económicos o patrimoniales a la empresa.
En aquí están las aportaciones de los socios actuales, que son ampliaciones de capital, donde los accionistas existentes compran nuevas acciones manteniendo intacta la estructura de control. La entrada de nuevos socios, que son inversores como Venture Capital, Busins, Angels, o nuevos accionistas que aportan liquidez a cambio de un porcentaje de participación en la empresa. También como otro punto tenemos a las aportaciones no dinerarias, que son los socios pueden aportar inmuebles, maquinaria, vehículos o activos intangibles, ¿no? Por otro punto, ahora pasamos a hablar sobre el financiamiento mediante los activos de la empresa, en donde el financiamiento mediante los activos de la empresa consiste en utilizar los recursos del balance general como inventarios, equipos, bienes raíces o cuentas por cobrar, ya sea como garantía para obtener liquidez o transformándolos directamente en dinero en efectivo para impulsar las operaciones. En aquí tiene tres puntos, en donde es el financiamiento respaldado por activos, el factoring y el leaseback, que es arrendamiento financiero. En el primer punto, que es el financiamiento respaldado por activos, se utiliza garantías físicas o financieras, que es el inventario, maquinaria, cuentas por cobrar, para obtener líneas de crédito o préstamos. Es muy útil para superar problemas de liquidez o expandir el negocio. En el factory es vender las facturas por comprar, que son derechos sobre tus ventas, a una entidad financiera para obtener liquidez inmediata en lugar de esperar el plazo regular de pago. En el leaseback, que es arrendamiento financiero, consiste en vender un activo fijo como un local o equipo a una entidad financiera para obtener efectivo al instante y simultáneamente firmar un contrato. Gracias.